Para mí el interiorismo no llegaría a definirlo como una ciencia, pero es como una experiencia, ¿no?, sobre cómo vive una persona. Yo creo que el trabajo del decorador es organizar todo ese mundo funcional y al mismo tiempo estético, porque evidentemente a una persona a la que no le importa la estética y la belleza no hace una llamada al decorador. Y él, digamos, que es el profesional que ordena toda esa vida doméstica de esa persona, o si es en el caso de que sea un espacio público, de cómo se organiza la vida humana en ese espacio público, ¿no?, para darle una coherencia no solo funcional, sino estética, ¿no? Cuando tú estás trabajando con un cliente, al principio hay ese primer diálogo, ¿no?, en el que conversas con él, lo conoces y poco a poco te vas dando cuenta de cuáles son realmente sus necesidades, porque las personas a lo mejor hay veces que te buscan para que tú dejes una impronta determinada en sus casas, ¿no?, pero a veces eso no se adecúa realmente a su gusto personal. Las cosas que son, digamos, oficialmente feas o de mal gusto pueden llegar a tener su sitio. Si una persona te impone, por ejemplo, un color o te impone su bagaje, tú no puedes destruir su historia tampoco. Realmente tú, con el gusto del cliente y tu, digamos, savoir-faire, ¿no?, ahí es donde tú luego tienes que ordenar. Aparte del cliente, la propia casa te dicta cosas, ¿no? La arquitectura tiene su lenguaje y te habla, sobre todo si eres arquitecto. Los primeros trabajos que a mí me han dado un cierto renombre han sido los de pintura decorativa. Los primeros trabajos que me han marcado realmente han sido los trabajos que hice en París. Yo era bastante jovencito, acabé la carrera allí. Hice un apartamento fantástico para una señora que tenía muy buen gusto y, sin embargo, ella lo veía horrible. Ahí es donde veo yo que esa exigencia del cliente también te obliga a ti a superarte, ¿no? Casi siempre he trabajado haciendo vivienda. La escala doméstica es una de las escalas en las que yo me siento más cómodo, porque es muy humano. Se busca siempre algo muy concreto en una casa. No es lo mismo que un hotel o una tienda o un restaurante en el que tienes que ofrecer quizás más una imagen de marca. Para mí todos los proyectos han sido, aparte, como una especie de experimentación. Hay una casa, por ejemplo, que es una casa de un chico que es pintor, ¿no?, que es una casa de los años 50, y a mí lo que me gusta de esa casa es que se hizo con una economía de medios absoluta. Trabajar con mucho dinero es maravilloso, pero trabajar con poco también, porque te obliga a inventar, a reciclar, a buscar recursos que sean muy expresivos y que, sin embargo, sean muy económicos. La inspiración se busca en todas partes. A mí me gusta buscarla en la historia. Eso, ahí se me ve un poquito el plumero. A mí una de las cosas que más me han marcado es la obra de Mongiardino, que es un arquitecto italiano. Yo bebo mucho de todo lo que se ha hecho bueno ya. La historia acaba ayer, no tiene por qué ser solo el lenguaje más clásico. Yo me inspiro sobre todo de los trabajos bien hechos del pasado, ¿no? Os he traído al Museo de Bellas Artes de Sevilla, que aunque fuera un convento y no una vivienda doméstica, podría ser como, o sea, la casa sevillana elevada a su máxima potencia por tamaño y por riqueza y demás. Aquí encontramos un poco esa esencia, ¿no?, de la arquitectura sevillana, además de su época de esplendor, porque es del siglo XVII, era cuando Sevilla era súper importante, ¿no?, como nos gusta a los sevillanos recordarla. Y bueno, pues es una lección de arquitectura de finales del manierismo y de principios del barroco. Hay elementos además muy novedosos, hay una escalera imperial que es un ejemplo que se inventa en España, además, que es algo propiamente español. Es una lección de colorido, de combinación de elementos populares como el azulejo y el barro con otros elementos muy ricos. Todo eso ha nutrido mi experiencia y me ha hecho amar esa combinación de cosas muy dispares, ¿no?, de lo lujoso con lo popular, de lo culto con lo llano. Digamos que ha hecho de mí alguien muy ecléctico.
No os lo vais a creer, pero esta era la escuela francesa. Yo aquí he pasado 8 horas diarias durante todo un año. Yo os quería enseñar este sitio porque, francamente, yo me he pasado tantas horas mirando al techo en lugar de atender a los profesores, y creo que esta fantasía de la acería sevillana, este artesonado mudéjar, es probablemente una de las cosas que me han inspirado a mí para embarcarme en este mundo que es el de la arquitectura. Me perdía en ese juego de estrellitas, en observar esas vigas, esos dibujitos geométricos. Evidentemente, usar un elemento tan significativo en una decoración te traslada a otro universo. No es lo mismo tener un techo raso plano que poder disfrutar de un artesonado de este tipo, ¿no? Y después, aparte, te puede inspirar cualquier cosa, ¿no? Un objeto, un color o una textura. Yo no creo en esa idea que te llega magistral. Existe, pero no existe sin reflexión. Hay cosas que se deben hacer poquito a poco, ¿no? A mí me encantan las antigüedades, yo creo que siempre dan un punto cálido a las casas porque yo no entiendo ninguna decoración sin usar antigüedades. Siempre recurro a ellas porque creo que dan un toque muy cálido a las casas, les sube el nivel, ¿no? Porque en el mundo de las antigüedades encontramos siempre mobiliario de una calidad altísima. Siempre que puedo recurro al anticuario de Ana María Bascal y Patricia Medina, que regentan esta tienda, y yo creo que ellas son una de las gurúes del buen gusto de esta ciudad, porque siempre que vienes aquí tienes la suerte de encontrar cosas bellísimas. O sea, que ellas ya te sirven de filtro porque entras y se te antoja todo. Encuentras desde un mueble provenzal a uno súper exquisito, el Biombo Imperio, que es una cosa como muy fina, cerámica portuguesa. Llegamos aquí y ya tenemos medio trabajo hecho. Siempre haces algún hallazgo. Eso tratamos. De buscar cosas singulares, con una sensibilidad también especial, delicada, fuertes también al mismo tiempo. Eso es interesante porque aquí ya encuentras muebles como con alma, que ya te cuentan una historia de por sí. Respecto al mobiliario antiguo, hay que tener un poquito de una idea de dónde tú lo vas a situar, porque hay cosas que son maravillosas, pero están fuera completamente de escala. Aquí hay muchísimas cosas que me encantan. Bueno, me encantan estas dos sillas que son Sheraton, estas dos butacas, que son muy divertidas, ¿no? Porque imitan un poco el bambú. Me gusta muchísimo la mesa italiana, que está hecha con malaquita, pórfido, tiene lapislázuli. Mezcla el mosaico de vidrio coloreado con el de piedra semipreciosa. El exceso de antigüedades también me parece que es pasarse. Yo encuentro que hay que poner justo, a pesar de que me encantan, me apasionan. La tienda es una muestra porque aquí hay mezcla de todo. En Sevilla tenemos la suerte de encontrar la que yo creo que es una de las mejores tiendas que conozco de grabados del mundo, que es Buril. Yo soy un apasionado del grabado, yo siempre he defendido que es muchísimo mejor tener un buen grabado que un mal cuadro. Su dueña es gran amiga mía, yo la conocí, pues debía yo tener 17, 18 años y desde entonces soy adicto a todo lo que ella tiene. Aparte de que nos hemos hecho amigos con el tiempo, cada vez que tengo un proyecto de decoración y tal, siempre cuento con la ayuda de Santu, ¿no? Que me busca siempre las cosas raras que se me ocurren. Lo que nos permite el grabado es poder optar a una obra de arte de primera línea pues a un precio bastante razonable. Y después, tradicionalmente se han hecho por series, ¿no? Porque normalmente servían para ilustrar a la gente sobre cosas que no podían ver in situ, ¿no? Sobre arqueología, sobre botánica. Se puede decir que era como el equivalente a la fotografía hoy día. Era Claro. el medio de divulgación. Siempre me encanta perderme aquí en las carpetas y hay de todo, te encuentras mucha cartografía antigua. Yo siempre bicheo porque sé que por aquí andan los piraneses, ¿no? Que son mi punto débil. Y por aquí hay una cosa que es una debilidad mía y que me imagino que lo será de cualquier persona que le guste mucho el clasicismo, que es esta serie de grabados de Hamilton que tienen el colorido de la época.
Yo no entiendo una casa sin arte y el grabado te permite tener arte de primera línea en casa a un precio bastante económico, ¿no? Entonces siempre recurro al grabado en mis decoraciones, además te permite tener series grandes que son muy efectistas, puedes llenar todo un testero con una serie completa. Como casi todo en la vida yo creo que elegirlo por coup de cœur, ¿no? Como se dice en francés, por amor a primera vista. Mi estilo es ecléctico, eso está claro. A mí me gusta todo, yo no le tengo manía a ningún estilo histórico ni a lo que se hace hoy en día. Es obvio que tengo una cierta predilección por el lenguaje clásico. O sea, yo creo que todo tiene su sitio. Hay veces que mis decoraciones no son ni reconocibles, ¿no? Porque quien lea entre líneas verá que siempre hay como un lenguaje unitario, ¿no? Pero luego formalmente no siempre es la misma casa. No me gusta imponer un sello. Yo creo que el sello al final de un buen decorador tiene que ser el rigor, o sea, que tú logres crear belleza con un color impuesto, con una iluminación impuesta, porque las casas no siempre son idóneas. Hay viviendas en las que tú ya partes del bagaje de las personas que van a vivir en ellas y otras viviendas en las que de pronto tú tienes que partir con bastante menos, ¿no? Y tienes que construir un universo nuevo. La casa que vamos a ver ahora es un piso que está dentro de una casa típica patricia sevillana del siglo XVIII, que es uno de los raros ejemplos que hay tan bien conservados y tan bien tenidos en Sevilla, ¿no? de aquella época. Y mis clientes tienen alquilado aquí un apartamento que me pidieron que rehiciera y que les ordenara cuando se mudaron aquí. A mí esta casa me encanta porque tiene una arquitectura muy ordenada, muy neoclásica. Esta casa pertenece a una pareja que ya tiene su bagaje propio, ¿no? Que a lo largo de su vida han acumulado sus muebles, sus cuadros, sus objetos personales y demás. Y aquí yo me enfrentaba a la necesidad de ordenar en una casa completamente nueva pues toda la vida de ellos, ¿no? Nos encontramos con que casi todos los enseres que ellos tenían son de un muy pequeño formato. Entonces lo que a mí se me ocurrió es ordenar la caja del salón pues a través de este juego de pilastras pintadas en la pared. Eso nos permite crear estos grandes cuadros que nos sirven para contener los otros objetos mucho más pequeños, ¿no? Luego hemos tenido la oportunidad de dar pequeñas pinceladas, ¿no? Para ligar un poco toda esta acumulación de objetos un poco eclécticos, ¿no? A través del color, el color de la pared, el color que se eligió para el sofá y de los elementos un poquito decorativos, sobre todo los cojines. La estructura del pintado en la pared nos ayuda porque ya crea un fondo arquitectónico bastante rotundo, ¿no? Con la elección del color en el pasillo, un azul grisáceo muy intenso que, digamos, abre un poco el horizonte en un espacio que es bastante exiguo y estrecho y bastante largo, ¿no? Pues permite darle un verdadero protagonismo a la colección de fotografías que tienen. La única fuente de luz viene a través de este vano, que es al mismo tiempo el comedor. Entonces yo me lo he imaginado siempre desde el principio, sobre todo porque tenemos un patio detrás con un muro vegetal, pues como una especie de jardín de invierno o como un pabellón en medio del jardín. Ideamos pintarlo como si fuera un pabellón en medio del campo, con una vegetación así como muy onírica, muy real. El resto de la casa es una casa muy funcional. El dormitorio lo queríamos bastante fresco, con retratos familiares y demás, y es todo un poquito más cómodo. En el baño incluso, como funcionalmente ellos la bañera no la iban a usar, pues se ideó esa especie de cheslón que oculta la bañera. Para darle un sentido unitario a toda la casa, se han usado algunas telas nuevas, ¿no? Se han retapizado algunas de las butacas que ellas tenían y demás, y realmente le das la vuelta a una casa, o por lo menos le das un guiño, un poco de frescor. La finalidad de esta decoración era en realidad lograr darle una coherencia a todo ese bagaje que tenía esta pareja y darle unas intenciones estéticas en esta casa que era completamente distinta a la que ellos habían habitado. Lo primero es destilar realmente qué es lo que quieren, porque no siempre lo tienen claro realmente. Y si tu cliente quiere una casa fresca, lo elegante es dársela fresca, ¿no? Entonces, eso es ser elegante, hacer corresponder el estilo de la persona que va a vivir en esa casa con su vida, ¿no? Porque luego todo concuerda. Tener un cliente exigente es muy importante porque te obliga a estar a un nivel superior al suyo, si no, no eres necesario.
Estamos en pleno centro histórico de Sevilla, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Nos encontramos en una casa de un chico joven en la que hemos hecho una reforma completamente integral. Partíamos de la base de tener una planta bastante compleja porque el parcelario en Sevilla en esta zona es muy complicado, con pequeños patios interiores a los que hay que sacarle partido. Es una casa típica de Sevilla, de la pequeña burguesía de finales del siglo XIX, con pequeñas habitaciones. Este piso tiene unos 100 metros cuadrados, está dividido en pocas estancias, solo tenemos un cuarto de dormir, hay un pequeño despacho y esta es la habitación principal, que tiene unas dimensiones bastante simpáticas. Tenía que contener tanto el comedor como la zona de estar. Se cambiaron todos los materiales de acabado, las jambas de las puertas, los acabados de los suelos, las molduras, que en esta casa, a pesar de ser del siglo XIX, no quedaban ninguna. Y conservamos aquellos pequeños elementos que tenían una cierta calidad y que eran de la época original, como pueden ser las ventanas, las contraventanas y demás. El suelo fue uno de los primeros condicionantes, el propietario quería un material cálido. Optamos por esta moqueta, da el aspecto de un sisal, pero que es completamente de PVC. Usamos este color oscuro, que es muy neutro. Mario quería toda la casa en un color verde. Yo siempre tiendo a que los colores sean un poco empolvados, un poquito fríos, un poquito indefinidos, que no es el caso, porque este verde es un verde muy llamativo, pero tiene un punto azul frío que hace que la luz que refleje sea más agradable, ¿no? Y no de esos tonos desagradables en el rostro. Partíamos de la base de una decoración en la que ya teníamos algunos enseres, ¿no? Teníamos algún mobiliario eduardiano y victoriano. El gusto de Mario tiende hacia lo inglés, hacia el look un poquito club. Entonces ya teníamos como una idea de escoger telas que recordaran a las telas de los trajes, a los tartanes, a los príncipes de Gales, a las patas de gallo, que son luego las telas que hemos escogido para casi todos los tapizados que se han hecho nuevos, las pantallas de las lámparas y demás. Hemos sido más atrevidos con algunas piezas, como pueden ser estas dos butacas Carlos IV, que son del 18, y se tapizaron con esa seda. Queríamos una mesa de centro que fuera tapizada. Esta es una otomana que he diseñado yo. Intento siempre que los colores funcionen tanto de día con luz natural como de noche. Tenemos este Chester que es setentón, que es de un color bastante llamativo. Intento luego contrarrestar esos toques con elementos como pueden ser estos dos cuadros chinos que son tan grandes, con esas lámparas que recuerdan a las lámparas de club inglesa. En una de las zonas de paso de la casa decidimos situar el despacho. Regularizamos el espacio, cambiando los techos, poniendo las molduras. La disposición de los cuadros es muy austera. Se puso una cómoda chinesca del siglo XVIII inglesa. En el cuarto de dormir de la casa decidimos poner un color más sosegado. Elegimos este gris que contrasta, sin embargo, bastante bien con el gris oscuro de las molduras. Se reaprovechó un cabecero que tenía ya Mario en su vivienda anterior. Para hacerlo menos aburrido le pusimos este juego de chinchetas. Como la habitación tenía una proporción bastante extraña porque era muy alargada y estrecha, aprovechamos una de las partes para hacer el vestidor y el cuarto de baño. El cuarto de baño se revistió completamente con unos azulejos biselados tipo metro en color negro, con un suelo endamero en mármol Macael, que es muy típico de Andalucía. Se usaron unos sanitarios muy retro y una grifería también retro en acero cromado. En el baño de invitados, que es un baño mucho más pequeño, decidimos poner un material sintético que da el aspecto de un tuit. Te da esa sensación cálida de un espacio que está tapizado o entelado. Yo creo que Amaro fue la primera persona que entró aquí después de mi familia. Él me conoce perfectamente porque yo creo que el decorador es un poco psicólogo. Me acuerdo un día que entré aquí y dice Amaro, a que esto ya no es un piso, ya es tu hogar. No ha hecho la casa que haría para él, sino la mejor casa que se podría hacer para mí con mi presupuesto y mis gustos. Estuve viendo mucho tiempo alquilado en otro sitio, ¿no? Que también decoré, y encontré esto en internet y me enamoré de la doble altura con los pocos metros cuadrados que hay aquí, porque habrá en total unos 100 metros cuadrados. Llegas a tener una sensación de grandeza, ¿no? De teatralidad, ¿no? De que se corresponde mucho a mi vida, porque yo recibo mucho en casa, ¿no? Estas columnas de hierro, ¿no? Que son la estructura original de la casa, son muy sencillas, ¿no? Pero son muy elegantes, muy estilizadas. No existía nada funcional, tuve que sacar la cocina, el baño de invitados, mi baño, un vestidor y
darle coherencia a los acabados de la casa. Eras una vez una casa, un salón pegado, porque es que solo hay salón, o sea, es un loft, todo se hace aquí. Te obliga a vivir de una manera muy ordenada también, porque como todo se ve. El suelo es una piedra italiana que se llama piedra serena, la que usaban todos los arquitectos florentinos. Hice esas dos jambas enormes de madera con esas cortinas que son muy teatrales. Otro elemento decorativo, pero que al final casi se convierte en arquitectónico, porque es como un gran lienzo, es toda esa pared llena de cuadros. Yo tengo gran amor por las antigüedades porque a mí me gustan todas aquellas cosas en las que se nota la mano del hombre. Encuentras todo ese universo de cosas que en cada época las personas con los medios manuales que tenían han intentado hacer lo mejor posible. Me gusta muchas veces poner cerca cosas que en principio no se llevarían bien, como por ejemplo esa consola española, y le he puesto encima un cuadro de un artista sevillano que yo considero muy bueno, que se llama Javier León, y yo creo que hay un diálogo sensual y sin embargo existe la tensión de que sean dos lenguajes de expresión muy distintos. Me gusta a lo mejor ese tipo de mueble discreto de los años 70, ¿no? Que se hacía de acero cromado, ¿no? Como a la mesa de centro que tengo en la zona de estar. También por contrarrestar en el comedor, que tengo las sillas estas Bauer, que lo puse en torno a una mesa mecánica de los años 50 francesa, que se puede plegar y de consola se convierte en una mesa de casi 3 metros de largo. Se me ocurrió este sofá doble en forma de H, que lo he diseñado yo. Realmente es como un sofá que mira hacia todas partes. La parte más privada está arriba, en la plataforma, en la mezzanine. La dividí con unas estanterías que hacia un lado son ciegas y que me sirven de cabecero para la cama, y hacia el otro lado pues son librerías, ¿no? Y dan hacia el despachito, que es donde yo trabajo. La pintura decorativa, en mi casa, la que siempre estuvo proyectada fue la de la entrada. La entrada es muy pequeña, es angosta, y se me ocurrió hacer ese mural que diera esa impresión como de atmósfera misteriosa, extraña. El segundo mural, que es el de la biblioteca, juega un poco con esa doble dimensión. A pesar de lo oscuro que está pintado, da una sensación de apertura. Sí es cierto que el concepto de la casa ya está conseguido, pero tu propia casa no la acabas nunca. Bueno, las cortinas no solo tienen una finalidad funcional, que es la de protegernos de la luz y darnos intimidad, sino que realmente visten muchísimo un salón, dan muchísima calidez, y después acústicamente también funciona muy bien. Yo por eso las hago casi siempre con guata, ¿no? Que sirve para que dé un sonido sordo a la habitación, y para hacerlas un poco más arquitectónicas las hemos subrayado con unas bandas de terciopelo rojo muy llamativas. Habitualmente suelo hacer las cortinas reversibles para que la gente no se canse. Si tienes por un lado un terciopelo, que es una tela muchísimo más pesada y más invernal, y a lo mejor pones por detrás una cretona, una tela estampada, ¿no? Entonces se ha optado por la pinza americana, que es este tipo de pinza triple, ¿no? Que da un tipo de pliegue muy bonito. Va de suelo a techo, entonces te subraya la verticalidad y te hace los techos más altos. Eso además lo va a potenciar las bandas rojas que se van a ver en las aperturas, ¿no? Aquí, como estamos en Sevilla y hay luz a raudales, nos podemos permitir este tipo de cortina muy pesada. Yo siempre he tenido un lápiz y un pincel en la mano, desde siempre. En mi familia la mayoría pintan bien. Quizás haya empezado todo un poco con la pintura, pero a mí luego la arquitectura siempre me ha fascinado. Yo pienso pintando, o sea, y al final yo creo que la decoración está en ese punto medio que, bueno, en mi vida profesional pues lo llamaría el punto medio de la virtud. Siempre he intentado dejar en esos sitios, evidentemente, pues lo mejor de mí y también lo mejor de los habitantes que van a vivir en ellos, que a mí me satisface mucho. Yo bebo mucho de todo lo que se ha hecho bueno ya. Hacer corresponder el estilo de la persona con su vida, eso es ser elegante. Yo creo que el sello al final de un buen decorador tiene que ser el rigor. Yo no creo en esa idea que te llega magistral. Hay cosas que se deben hacer poquito a poco, ¿no?